Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Le habla Fernando Garzón Orellana, productor de Informe Ecuador para el programa Solidaridad. Agradecemos a la Unión Nacional de Periodistas del Guayas y en especial a su presidente, el licenciado Richard Sellán. Hoy nos corresponde tratar un tema que está muy caliente, yo diría hirviendo, por decirlo menos. El Honduras Gate, que se ha denominado un caso en el cual se pone al descubierto, dado que se ha develado mucha información entre personajes que son clave en el desarrollo político, económico de nuestros países y en particular de Honduras, pero que impacta en toda la región, en donde están vinculados personajes como Trump, presidente de Estados Unidos, Netanyahu, sí, el de Israel, el mismo, Juan Orlando Hernández, que es un poco el protagonista principal de esto, lo que se ha llamado un nuevo caso, en donde se devela circunstancias altamente vergonzosas, pero lastimosamente también altamente criminales contra el destino no solo de Honduras, sino, como vamos a demostrar, de nuestra propia América, por no decirlo, de parte del mundo. Personajes como Milei, vinculados, involucrados. Personajes también como aquellos que han asumido el rol protagónico de defensa y oposición al gobierno actual de derecha de Honduras, entre otros elementos. Pues bien, vamos a empezar entonces a desentrañar lo que ha sido un impacto mundial de Honduras y tenemos como referencia, para quienes quieran tener todos los datos completos, denominación, para que a través de Google o cualquier otro buscador puedan ustedes ver el detalle, muchos de los cuales nosotros hemos incorporado para este programa, que es el Honduras Gate o Gate.che. Esto es HONDURASGATE.ch. Pueden ustedes ingresar y conocer parte de lo que aquí también lo hemos reproducido. La siguiente, por favor. Y aquí podríamos decir que esto que tiene que ver muchísimo, porque ya Lenin Ilich, el gran dirigente de la revolución soviética, nos dijo en uno de sus libros que fue escrito un año antes del triunfo de la revolución, lo escribió en Zurich, en donde él dijo, entre un libro que tiene connotaciones hasta ahora muy determinantes, el imperialismo, fase superior del capitalismo, y algunas novedades en ese texto, que tiene más de 100 años. Dice, los capitalistas norteamericanos envidian a su vez a los ingleses y alemanes en América del Sur, nuestro continente, el sur del continente. Se levantaban en 1915. 5 bancos alemanes tienen 40 sucursales. 5 ingleses tienen 70 sucursales. Inglaterra y Alemania en el transcurso de los últimos 25 años han invertido en la Argentina, el Brasil y Uruguay, estamos hablando antes de la Primera Guerra Mundial, 4.000 millones de dólares aproximadamente. Como resultado de ello disfrutan del 46% de todo el comercio de esos 3 países, que en esa época, en el caso no solo de Brasil, sino también de Argentina, representaban uno de los países más productores del mundo, no solamente de nuestra América. Lo interesante es cómo después ponen Lenin Ilich que los países exportadores de capital se han repartido el mundo entre sí en el sentido figurado de la palabra, pero el capital financiero ha llevado también el reparto directo del mundo. Cuando habla del capital financiero se refiere a aquel capital que sirve para financiar mediante empréstitos a las grandes industrias, a los industriales en general, a los productores. Y hay otra cita, y me extiendo en esto porque una razón de ser de la necesidad de estudiar
algunos autores, incluso aquellos que desde el marxismo alumbraron muchos de los conocimientos políticos e históricos de nuestra época. Dice así, y eso escrito hace más de 100 años. La industria del petróleo nos ofrece un ejemplo instructivo de intento de un nuevo reparto de este género de la lucha por conseguirlo. Malo decirlo, pero es obvio, el caso del estrecho de Hormuz, el tema vinculado a la cuestión del petróleo, el tema de la destrucción que se dio cerca ya en la parte superior, en el caso de Europa, con Stream 2, el caso de Venezuela, vinculado al tema también del petróleo. Pero leamos lo que dice Lenin Ilich. El mercado mundial del petróleo, escribía Heidels, en 1905, se halla todavía actualmente repartido entre dos grandes grupos financieros. El Trust norteamericano Standard Oil de Rockefeller, de la familia Rockefeller, bancarios, financistas, y los dueños del petróleo ruso de Bakú, es decir, los Rothschild y Nobel. Ambos grupos están íntimamente ligados entre sí, pero su situación de monopolio se haya amenazado hace algunos años. O sea, estamos hablando de dos grandes trusts familiares que tienen por siglos el control en parte de la gran economía. Sería largo hoy día tratarlo, exactamente como hoy se está presentando. Las grandes o pequeñas contradicciones que se están dando entre América del Norte o el gobierno de Trump y algunos gobiernos de Europa nos demuestran que hay otras contradicciones secundarias, como diría Mao, pero son contradicciones en sí y en parte obedecen a esta dinámica de competencia entre dos grandes bloques financieros, entre esos los que hemos mencionado. Madaun dice expresamente, Rockefeller y Morgan, o sea, sectores financieros, muy vinculados en el caso de Estados Unidos, son los que dominan sobre un capital de 11.000 millones de marcos, a cuenta que este es un estudio en ese tiempo hecho desde Alemania, y por eso mencionan los marcos. Bueno, este es un contexto, pero lo que va un poco a reafirmar la importancia de ver algunos de los factores que inciden sobre los procesos de guerra y los procesos que vamos a ver ahora de intromisión en la soberanía de nuestros países, como el caso de Ondar Rey. Y tenemos entonces la siguiente, por favor. Hay un elemento importantísimo de incorporar a esto, porque esto un poco confirma lo que parece que estaba muy oculto, que las guerras tienen su origen, ya sabíamos, un poco los intereses industriales, financieros, pero también encierra un estilo, una estrategia vinculado a lo que en 1970, como lo dice Dennis Small, uno de los expertos mundiales en el análisis económico, en donde expresa con clara precisión que en 1970, proponiendo la desintegración controlada de la economía mundial, o sea, se está refiriendo al Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, el think tank más importante del establishment financiero de Estados Unidos en 1970. Dice también que esto fue pronunciado por Paul Volcker, más o menos conocido incluso hace algunas décadas previas. Pronunció una conferencia en Londres en noviembre de 1978, donde reafirmó esa política. Una desintegración controlada de la economía mundial es un objetivo legítimo para los años 80. Cuando uno habla de desintegración, está hablando de una recesión económica. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con el tema de las guerras? Porque esto de la desintegración controlada está asociado al aumento de las tasas de interés, por ejemplo, que en esa época, de acuerdo al mismo personaje que hemos mencionado, Volcker, representaba el 21.5% de intereses a las que fueron aumentadas las tasas para 1981. No olvidemos que hubo también una crisis fuertísima en algunos países de América Latina e incluso en el Ecuador, porque estuvo asociado a la subida de intereses también
a los valores que el Ecuador y otros países del mundo tenían ante el Fondo Monetario Internacional y todos los organismos internacionales de crédito. La subida de intereses determinó la incapacidad de pagar y por lo tanto el Fondo Monetario Internacional, bajo la venia de oligarquías entreguistas y antisoberanas, lo hicieron contra nuestros pueblos para cubrir deudas que se estaban haciendo ya impagables. Y sobre esa base determinó esta desintegración controlada de la economía mundial. Estaba de una u otra manera ya establecido como una estrategia financiera. Lo preocupante es que esta desintegración controlada está en vigor hoy día en la guerra de Irán, los ataques al sector petrolero de Rusia, los asaltos a la soberanía de países iberoamericanos. Y hay otro elemento, y por eso mencionaba Lenin Ilich, porque el marxismo, Carlos Marx, es un análisis completo desde el punto de vista del funcionamiento del capital, justo en su libro famoso El Capital, que los procesos de crisis determinaban un crecimiento mayor, una capacidad mayor de monopolizar las riquezas, los valores, sobre la base de las crisis de empresas más pequeñas o no tan poderosas como aquellas que podían controlar las crisis y con ello lograban aumentar el monopolio del capital a nivel mundial. Y eso pasaba en sectores financieros y todo tipo de empresas de esa época. Entonces, ¿por qué esta relación? Porque lo que vamos a ver es cómo este proceso de crisis que se induce a nivel mundial impacta también en nuestros países en la línea de controlar los procesos políticos que se están dando en nuestros países y hacer viable estos procesos de captación mayor de capital, de monopolio, y hacer lo que yo he denominado una reestructuración de la economía mundial para mantener la hegemonía del capital financiero, a pesar que entre ellos pueden haber contradicciones como entre la familia Rockefeller y la familia de los Rothschild. Pues bien, veamos entonces la siguiente. Y vale entonces de aquí hacer una referencia de un programa que ya lo hicimos anteriormente, pero vale recordarlo, porque en este programa yo precisé lo que había un poco como políticas comunes o coincidenciales entre la política de Trump y la política en el caso del Ecuador, del presidente del Ecuador, Daniel Noboa. ¿Por qué era importante? Porque esto nos daba una referencia de lo que estaba o podía estar ocurriendo en otros países de nuestra América, por no decir de otras partes del mundo, como aquella de cambio de postura en política internacional alineada con Washington. En otras palabras, avalar todo lo que se estaba haciendo contra Gaza, lo que se estaba haciendo contra Venezuela y obviamente en algún momento lo que se quiere hacer contra Cuba. Estas operaciones contra lanchas sospechosas a cuenta de una táctica compartida antidroga, o sea, el bombardeo a navíos, a pequeñas lanchas, a cuenta que eran narcotraficantes. Lo que mataban eran pescadores y mataban peces con misiles. Seguramente un deporte nuevo que tienen los miembros integrantes del gobierno de Trump. El tema de los aranceles, otro común. Hace poco Daniel Noboa presidente del Ecuador, bajó del 100% de aranceles que afectaban a Colombia, lo bajó a 75%. O sea, es una tomadura de pelo, porque él fue subiendo como una agresión a la economía colombiana para chantajear o obligar a cambiar supuestamente políticas referidas al tema de la seguridad. Y él a su vez fue subiendo 50% y luego al 100% de aranceles de un conjunto de productos colombianos para que puedan venir al Ecuador, puede ser importado. Pues bien, él hace el favor ahora de bajarlo al 75%. O sea, igual como hace Trump, idéntico. Es un juego de bajar, subir y así tener un poco controlado la dinámica y encontrar algunos resultados. Pero que en el caso de acá está asociado a una posible forma de exacerbar las contradicciones entre los dos países e influir en las próximas elecciones que van a ser en Colombia, donde la izquierda a través de CPD está totalmente asegurado, podríamos decir, su victoria por las encuestas. Todas le dan una gran mayoría en la votación, que es el presidente candidato de
lo que son las posiciones de izquierda en Colombia. Y así hay otros elementos comunes. Y ahora se agrega un nuevo modelo. Así como haya habido el modelo Gaza, hay ahora el modelo Honduras. Vamos a ver entonces en qué consiste. Con esto logramos un poco cerrar el círculo de las formas de amenazas que se dan contra nuestros países. Algunas más desarrolladas, otras menos, otras se están iniciando, pero todas siguen más o menos el mismo camino. Esta que vamos a informar es casi una política que de otra manera ha sido permanente, a veces mayor, más grave, a veces muy encubierta. Veamos, caso Honduras. Veamos datos donde dice: audios revelan que Israel pagó la liberación de Juan Orlando Hernández y que Trump lo está ayudando a regresar a la presidencia. Este es de un título sacado por es una estructura organizativa, una especie de fundación, de organismo, que ha elaborado y ha investigado y ha develado conversaciones entre... sí, por favor. Correcto, ahí estamos bien. Ha develado mucho algunos elementos que se están dando con respecto a Honduras. Y ahí tenemos, ¿cuál es Juan Orlando Hernández? Ahí tenemos la foto de él, en donde podemos identificar en la parte superior, expresidente hondureño, condenado por narcotráfico, que salió de prisión de Estados Unidos el año pasado, finales del año pasado, tras un indulto de Trump. El asunto es que él estaba acusado y sentenciado por 40 años por negocios, tráfico de drogas, con jueces de los Estados Unidos. Y Donald Trump, bajo una potestad que tienen los presidentes norteamericanos de determinado de época, de poder indultar, y efectivamente lo hizo con este personaje. Lo raro es que este personaje a su vez ha mantenido reuniones, conversaciones con muchas personalidades, no solo de Honduras, sino incluso del mundo. Y ahí tenemos los datos que vamos a precisar. Vale decir que este personaje hondureño fue presidente desde el 2013 hasta el 2021 aproximadamente, y en esa época él hizo efectivamente negocios con el narcotráfico, que luego fue acusado y juzgado en la propia Estados Unidos. Vale recordar también que uno de sus antecesores fue Manuel Zelaya, quien fue mediante un golpe militar sacado de la presidencia legítima y constitucional que tenía Manuel Zelaya. Y esto se inserta en esta dinámica que hemos hablado ya en anteriores veces, de crear y consolidando esta gran América del Norte, que incluye obviamente a Honduras en el centro de Centroamérica y a muchos países, y que iría desde Groenlandia hasta Ecuador. Lo hablamos de un programa anterior, que es la aspiración que mantiene Estados Unidos de un control total de esa gran América del Norte, y nos incluyen a muchos países de nuestra América Central y también de América del Sur, como está en el mapa que estamos observando. La siguiente. Y en este proceso que se dio el año pasado, que fue la nueva elección del nuevo presidente, del cual vamos a hablar, y es importante tenerlo presente, porque la candidata de izquierda, Rixi Moncada, acusó de fraude electoral y responsabiliza a Trump de la crisis política en Honduras. Ahora eso ya está demostrado por poner ya en evidencia, develar las conversaciones que tuvieron algunos de estos personajes con el que ahora es actualmente el presidente, pero en base de un fraude, cuyo nombre es Nasri Asfura, actual presidente de Honduras, un personaje clave en las conversaciones que, habiendo sido grabadas, obtenidas y ahora difundidas a través de Honduras Gate. La siguiente. Y ahí empezamos a ubicar algunos elementos que son súper importantes tenerlos presentes. Porque en esa modalidad que hemos señalado, se cuentan algunos aspectos sumamente importantes. Hay conversaciones entre este Asfura, presidente actual, con este Hernández, expresidente, que fue indultado,
porque las conversaciones que tienen entre los dos derivan a descubrimientos realmente sorprendentes, en donde dicen expresamente que han negociado con Estados Unidos y en particular con Donald Trump en Mar-Lagos, famoso centro ahora de reuniones de presidente, y no se sabe, también centro de entretenimiento, porque es el lugar también donde se daban las grandes fiestas de la clase Epstein. Ustedes lo han oído muchas veces, seguramente. Pues bien, esas conversaciones que tenían entre estos personajes incluía que a cambio de asegurarle la amnistía, el indulto, Estados Unidos tenía beneficios. ¿Cómo? Hacer un nuevo, así como existe Palmerola, que es una base militar, la más grande de nuestra América, la más importante en el control, seguimiento, vigilancia, no solo de los movimientos sociales, sino de la economía y de muchos ámbitos de la seguridad y de la política. Pues se comprometen a hacer una nueva Palmerola, mucho más amplia, mucho más poderosa. Se comprometen a mover, impulsar y dar el contrato para la construcción de un nuevo canal entre Mar Caribe y el Mar del Pacífico, transoceánico, y ya tienen a quién le van a entregar, a la General Electric. Son parte de las negociaciones que han hecho a cuenta de que Estados Unidos apoye primero al gobierno, en este caso de Azura, y ahora la promoción del que sería el nuevo presidente a futuro. Estamos hablando del famoso Hernández, prontuariado, acusado 40 años, que tenía que pasar en prisión y que ahora ya anda libre. Hablando este tipo de aspectos. Es también importante tener presente que en esos compromisos que se asumen están asociados a crear un centro digital de información, de comunicación, asociado específicamente al gobierno de los Estados Unidos, de un centro digital en donde piden por adelantado estos personajes de Honduras ya cerca de $300,000 para montar esa infraestructura, para montar un centro de comunicación en Estados Unidos, orientado directamente contra los gobiernos de izquierda y en particular contra la presidenta de México y contra el presidente de Colombia, pero también contra todas las izquierdas en nuestro continente. Pero hay una particularidad y por eso hemos incluido esta diapositiva, porque con $300,000, $250,000, comentan que han tenido el apoyo de Netanyahu. ¿A través de qué? De una reunión de rabinos, lo dicen textualmente, que se reunieron y decidieron apoyar económicamente este proyecto de incursión sobre nuestras realidades en nuestra América, a través de tener un referente y un centro inicial en Honduras y el centro operativo real en los propios Estados Unidos. Hay que tener presente, porque cuando hablábamos en algún momento de esta gran América del Norte, hablábamos también lo referido a este gran Israel, porque sucede que en el caso de Netanyahu y a través del sionismo están a través de un control paulatino de la Patagonia, en donde Milei se encargó expresamente de crear una ley para permitir la compra de territorio de la Patagonia y con eso asegurar lo que es una especie de proyecto urbanístico Josué, que es un proyecto urbanístico que apunta a más de 17,000 de las fuerzas de defensa de Israel, que están yendo efectivamente a Israel a aclimatarse, a asumir como en principio un referente territorial aparte de su propio territorio que está ocupado en el caso de Palestina, pero con la clara intención de crear una especie de referente para el sionismo, para el desplazamiento o premio, por alguna razón, para que israelíes promovidos desde el sionismo puedan ir copando ese territorio. Y ahora se comenta, y hay estudios de hechos por algunos analistas
geopolíticos y analistas de la propia situación de Argentina, como la compañera Vía Viteri, que ha hecho estudios sobre esto y ha difundido cómo se está generando este ingreso de fuerzas de defensa israelí, o sea, soldados, personajes militares que están poco a poco, paulatinamente, tomándose la Patagonia, que eso incluye obviamente temas de recursos minerales inmensos, un sector estratégico del punto territorial, y hace una especie de envoltura entre el gran América del Norte con esta Patagonia y Argentina, en donde Milei aparece también en estos audios diciendo específicamente, a través de quienes hacen esas propias revelaciones, de haber apoyado con su propio peculio, supuestamente, haber apoyado en la creación de esta dinámica de tomarse desde Honduras y a través de este personaje narcotraficante, porque a la final de cuentas podemos decir que los narcotraficantes siempre fueron ellos. Y ahí viene un elemento que nos viene a ubicar otra vez en el contexto de nuestra América. La siguiente, por favor. Porque ahí tenemos que los ataques, y ya han sido asimismo ya denunciados, que Petro denuncia la red de desinformación presuntamente financiado por el narco e Israel. De igual manera, el Honduras Gate, eso lo reproduce El Ciudadano, audio revelado apuntan a operación del trumpismo para golpear a Petro, Sheinbaum y la izquierda latinoamericana. Y vale también un poco recorrer la historia, porque Honduras, a través de su base en Palmerola y otros centros logísticos norteamericanos en Honduras, fue el referente clave para las contrarrevoluciones, para las operaciones contra las guerrillas de Centroamérica, como el FCLN, la FARC de Guatemala, FMLN, y además Honduras tiene ya una especie de historia de mucho tiempo. El Che, sí, el Che, gobierno de Jacobo Arbenz, década de los 60, donde el Che, que todavía era Ernesto Guevara de la Serna, pasó por Guatemala, estuvo en Guatemala con las fuerzas de izquierda y pudo constatar cómo se estaba dando un golpe norteamericano en Honduras, en donde el gobierno era del personaje progresista, muy cercano, digamos, a las posiciones de izquierda, y uno de los centros principales de ataque para esta y del complot contra Jacobo Arbenz estaba en Honduras, y en particular en Palmerola, en estos centros realmente de desarrollo de los intereses de los americanos y en particular de sus empresas. Vale entonces concluir la siguiente, por favor. Vale entonces concluir. Yo he planteado ahora, así como en su momento lo planteé que había un modelo Gaza, hay un modelo de Honduras que se articula un poco como que parece esta especie de reproducción del estilo de hacer gobierno de Donald Trump, muy similar o muy asumido también por algunos gobernantes de nuestra América. En el caso de Ecuador es obvio que hay similitudes, pero ahora se agrega este otro referente, que yo le denomino el modelo Honduras, que constituye básicamente en un proceso de incursión en la conciencia, en el sentido común, a través de estos centros comunicacional poderosísimos que se está armando ya con cerca de $500,000 en la propia Norteamérica, en forma clandestina, encubierta, y así lo dicen los propios personajes que hacen estas declaraciones, y así lograr deslegitimar, cuestionar, montar relatos sobre los procesos políticos que afectan directamente a la izquierda, y obviamente va a la par de este posicionamiento de sectores de la derecha en los controles de estados y gobiernos, vinculados a procesos mundiales de monopolización de la economía, reestructuración del gran capital, de las formas de control, los nuevos controles que se da el capital financiero, en particular de Inglaterra y Estados Unidos,
como se denomina así, como referente de la City de Londres y Wall Street, porque hay un proceso de reestructuración, de cambio a partir de las guerras. Y las guerras, como el caso de lo que se está dando contra Irán, son aquellas que de una u otra manera alimentan estos procesos perversos de concentración, de monopolio y de imposición en formas militares y autoritarias en muchas partes del mundo. Tenemos nosotros la certeza que la reacción ante estas revelaciones que se han presentado permitirán un poco bosquejar, identificar lo que está pasando en nuestros propios países, en donde posiblemente ya se ha iniciado, o se va a iniciar, o se está consolidando estilos, formas de agresión. No olvidemos que en el futuro cercano, muy cercano, tenemos las amenazas contra Cuba. De igual manera, tenemos esta forma de imposición por la fuerza, el chantaje o cualquier otra modalidades de la forma soberana que se tratan de romper de parte de estas fuerzas demoníacas contra el pueblo venezolano. Aspiramos con total y absoluta confianza que si Irán logra efectivamente vencer, cambiará parte de estas dinámicas y será una fortaleza para las fuerzas a nivel mundial progresistas, de desarrollo, pacíficas y soberanas. Estamos seguros con eso y no se olviden, por el derecho a la verdad, compartir este programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro.